Continuamos por nuestro viaje en los diferentes géneros de la literatura latinoamericana de habla hispana. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, todas las invitadas son muy especiales, pero hoy estoy muy complacido por el lugar de donde ella se está comunicando el día de hoy. Pero voy a dejar que sea ella la que se presente. Así que, antes de comenzar, les doy la bienvenida a este programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura, los guiones y las narrativas cautivadoras. Desentrañaremos los secretos detrás de tus historias favoritas. Descubriremos cómo crear tramas inolvidables. Además, tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Vamos a sumergirnos en este viaje creativo. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Y bueno, hoy estoy aquí con Débora y quiero que Débora nos diga cómo está, en dónde se encuentra. Bueno, muchas gracias, primero por darme este espacio y darme la oportunidad de hablar de mi mundo literario. Por acá desde Uruguay estamos con 2 horitas de diferencia, acá 2 horas más tarde, pero la verdad que a mí me emociona mucho hablar con colegas de otras partes de Latinoamérica. La verdad que me encanta poder compartir y todas estas experiencias y obviamente hablar de libros, que es lo que más me gusta hacer. Bueno, háblanos un poquito de qué género de literatura trabajas tú. Bueno, qué pregunta difícil eso del género, ¿no? Porque en realidad a mí no me gusta mucho encasillarme, porque cuando uno habla de género ya del otro lado se presumen un montón de cosas que a veces como que no son tan así. Si tuviese que definirme obligatoriamente, me gusta escribir dramas policiales con toques eróticos, todo junto. O sea, me gusta la novela romántica, cada vez estoy escribiendo historias más oscuras, más policiales, con dramas más complicados. Y bueno, la parte del erotismo viene más por una advertencia, que por ahí hay gente que no le gusta el tema de escenas explícitas y eso, pero no es la columna vertebral de las historias, digamos. Son cosas que pasan y que contribuyen a la historia general, ¿verdad? ¿Cómo comenzó tu mundo de la escritura? ¿Cómo comenzaste a escribir? Bueno, creo que o sea, acá no voy a hacer nada original. Siempre leí desde muy pequeña una colección de libros que se llamaba Elige tu propia aventura. No sé si por allá se está. Sí. Todavía tengo los de mi infancia que están todos amarillentos ya. Y bueno, siempre me fascinaron esos libros porque uno como que tenía un poder de decisión ahí. Y creo que ahí me empezó a nacer el bichito de yo poder crear mis propias historias, ¿no? Y bueno, más adelante lo que me pasó es que, bueno, me metí mucho en la lectura y a veces, o sea, a veces no, muy seguido me enojaba y decía como, yo en realidad me hubiese gustado que el personaje hiciera tal cosa. Y bueno, ese sentimiento empezó a crecer, 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 hasta que en un momento dije, pero esta historia la podría haber escrito mucho mejor yo. Y bueno, vamos. Y ahí como que me empecé al principio con fanfics, como que fue el primer ensayo de escritura, y después ya directamente a escribir mis historias desde cero, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo realmente tú dices que comenzaste? ¿Cuál fue tu primera obra que tú dices esto es un cuento, un relato, una novela? ¿Cuál fue la primera que tú dices aquí empecé? Bueno, como de decir soy escritora, la primera fue Fuego Oculto, que la publiqué en 2016. Y esa es como la primera, pues como la oficial, porque la publiqué en Amazon, después la publiqué en una especie de editorial bajo demanda en Argentina. Entonces, bueno, Miento. La primer novela que publiqué en digital sí fue Oculto, pero la primera novela que tuve en papel fue la segunda que escribí, que es Knockout. Y bueno, hay un poco entre esas dos cosas, ¿no? Tener como haber pasado por todo el proceso editorial, si bien autopublicada, pero de tener que corregirlo, maquetarlo y todas esas cuestiones. Cuando terminé todo eso dije, ay, soy escritora, porque ya tenía el libro en la mano y gente me compraba y lo comentaba, entonces como que se había completado un proceso que era más allá
de yo escribir cosas en la computadora o en papel, ¿no? Entonces creo que ese fue el primer momento que dije, uy, soy escritora. Cuando le di al botón de publicar de Amazon, me parece que fue. Bueno, y esta primera novela tuya, ¿de dónde surgió? ¿Cómo fue ese proceso? Con toda la idea, todo, ¿cómo fue? Y en general son como ideas, mi proceso no ha cambiado, sí ha cambiado obviamente, he madurado mucho como escritora, pero como que el proceso es siempre el mismo, vienen las ideas, me vienen muchas ideas a la cabeza, sobre todo cuando estoy haciendo tareas domésticas aburridas en mi casa, y algunas de esas quedan en el tintero y otras se empiezan como a crecer, a desarrollar, y algunas se ponen muy, muy insistentes hasta que digo, bueno, vamos a escribirla porque ya molesta mucho, está como muy gritona. Y bueno, es como un proceso así, que me viene del aire, no sé. Creo yo que a mí me inspiran también muchas cosas de la vida cotidiana, de mirar a la gente por la calle y ver que están hablando, por ejemplo, imaginarme de qué hablan, o cuando uno ve a alguien que está triste o preocupado o contento, imaginarme la historia detrás. Entonces creo que mi cabeza como que siempre está trabajando en esa sintonía y por eso se me vienen esas ideas hacia la cabeza medio de la nada. ¿Y tu proceso, cómo lo podrías llamar? ¿Eres muy de brújula, eres muy de mapa? ¿Cómo estudiaste algo cuando decidiste comenzar a escribir o lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Letras no estudié nada formalmente, pero siempre me gustaron mucho. Cuando iba al liceo, a la secundaria, filosofía me encantaba porque yo me ponía y escribía hojas y hojas y hojas divagando en las ideas, o sea que por ahí, pensando en retrospectiva, había ya algo. Estudié diseño, entonces todo el tema de ejercitar la creatividad para mí es una constante en mi vida. Desde que tengo memoria, siempre necesito crear cosas desde cero, transformar materiales, etcétera. Entonces, como que en realidad la escritura entró, es lo mismo, pero como en otro formato, ¿verdad? Y en eso soy escritora de brújula, este, por todo esto que te vengo diciendo, pero bueno, a veces pasa que, sobre todo en estas últimas historias que estoy haciendo ahora, las cosas se complican y se empiezan a poner más enredadas, y sí o sí tengo que sacar algunos apuntes porque si no, aparte los personajes se me van para cualquier lado, si no, tienen como vida propia y bueno, los tengo que ordenar ahí de una manera, pero son apuntes, nunca llegué a dibujar un mapa de nada, hay gente que sé que dibuja hasta los planos de las casas donde se suceden las diferentes escenas de las novelas, yo nunca lo hice y nunca lo voy a hacer tampoco, lo mío va más, lo siento como un proceso mucho más natural, como que fluye medio solo. ¿Cuántas historias llevas hasta ahora? ¿Cuántas novelas? Tengo 3 publicadas y bueno, voy camino a la cuarta, que ya está terminada, está en procesos de registro y ese tipo de cosas. Y tengo otra empezada que va a tener 2 partes y una segunda parte de las que ya tengo publicadas. Hasta ahí es lo que tengo en el futuro. Pero la de Rota es la que viene ahora en septiembre. Rota es la que viene ahora en septiembre, que es la más compleja, la más oscura, toca temas bastante sensibles y es la más larga también que he escrito, así que la verdad que me tiene súper entusiasmada porque se nota la evolución que he tenido, tiene nada que ver con la primera. Tomé una decisión también porque, ¿qué pasa? Demoré 5 años en escribirla. Ok. Entonces cuando la estaba por terminar ya estaba sufriendo el duelo de extrañar a los personajes. Entonces ahí tomé una decisión de para adelante de que todo lo que escriba van a ser personajes de ese universo, Ok, porque me encariñé tanto con los personajes y con los personajes secundarios que fueron apareciendo porque la historia lo requería, que de aquí en adelante voy a ir entramando todo un universo de historias que se van a ir enganchando unas con otras. pero ¿pasó lo mismo con los otros personajes o es la primera vez que te pasa o es la vez que más intensamente te pasa, que te apegas tanto a ellos? Ya en esta última novela en Rota hay 2 personajes que ya aparecieron en otra novela, porque me pasó que necesitaba personajes de determinadas características y me estaba costando imaginármelos.
y dije, pero si tengo estos personajes acá, bueno, me voy a tomar la picardía como hacer un crossover. Y bueno, después de todo este proceso, porque aparte me pasaron muchas cosas en el medio personales de querer desistir de la escritura, etcétera, y dejar esa novela por la mitad, y bueno, al final tomé valor y la terminé. Y bueno, me pasó eso, que volqué tanto esfuerzo que dije, no, no los quiero abandonar a estos personajes. Entonces, bueno, dije, no los abandono. Y cuando tomé esa decisión se me hizo mucho más liviano terminarla, porque sabía que la estaba terminando, pero en realidad no la estaba terminando, que estos personajes podían volver en cualquier momento. Entonces, está, ¿Tienes algún ambiente donde escribas, algún horario específico, algún programa que utilices o cómo es eso? Yo escribo a mano en cuadernolas con lapicera, Ajá. tacho mucho, o mi letra es casi indescifrable, porque cuando escribo así entro como en una especie de trance, no me estoy fijando en la coma, de las faltas de ortografía, nada, escribo de forma muy fluida. Y después sí, ya cuando lo paso a la computadora y hago una primera edición, que a veces que me como hasta letras de las palabras, o ni yo entiendo, lleno de señales para acá y para allá, y bueno, cuando paso a la computadora hago la primera edición y bueno, y sí sigo retocando. Y en cuanto a horarios, a mí me gusta escribir de noche, pero bueno, a veces la energía no da. Y tengo un lugar muy especial, que no sé qué es lo que pasa en ese rincón de mi casa, que cuando yo me pongo ahí, mi familia no me encuentra. Mi casa no es grande, es una casa normal, pero yo me pongo ahí y dicen, ¿y mamá dónde está? Yo estoy acá, ¿no? Ese rincón tiene algo especial. Y bueno, escribo arriba de una máquina de coser de Singer, aquellas máquinas antiguas, que era de mi abuela, la usó mi bisabuela, tiene como mucha carga familiar, casi 100 años, y yo la uso de escritorio, tengo toda una pequeña biblioteca que fabriqué yo y están todos los libros, tengo mis velas de aromaterapia y todo que uso solo para eso aparte. Entonces, bueno, hay un pequeño ritual ahí como que hace que yo me desconecte de la vida cotidiana y me conecte con estas ondas mágicas de escritora y del universo ahí que me está esperando. Y en ese sentido, ¿eso lo hiciste desde la primera vez o lo fuiste descubriendo a medida que ibas escribiendo una historia y la siguiente? Sí, fue un proceso, lo de los rituales y eso, no, eso lo fui desarrollando a lo largo del tiempo. Yo cuando escribí mi primera novela, mis hijos tenían 3 años, eran muy chiquitos, entonces bueno, era todo como muy caótico, y la novela en ese momento me ayudaba como a bajar, pero ni ahí de generarme un espacio especial, o sea, estaba lejísimos de eso. Y a medida que, bueno, que vi que esto no era solo un hobby ni una cuestión del momento, yo hacía lo que podía y después, bueno, a medida que el vicio de la escritura siguió perpetuando, me di cuenta que necesitaba un lugarcito especial y bueno, terminé armándome ese rincón que me encanta y es mágico para mí, y me baja a tierra y me conecta con la escritura inmediatamente. ¿Qué hacías tú antes de comenzar a escribir? Bueno, yo hacía y sigo haciendo, soy diseñadora, doy cursos de impresión 3D, de encuadernación artesanal y de diversas técnicas. Estuvo siempre en torno a la creatividad y hacer trabajos personalizados de diferente índole. Ese Bueno, es como el trabajo oficial. hay algunos oyentes que están preguntándose cómo te ha ido con los libros. O sea, estás desde el 2016 publicando en Amazon, ya vas para tu cuarta novela. Digámoslo así, ¿cómo te ha ido a nivel de los lectores, a nivel de cierta manera económico? ¿Cómo ha sido esto? Es un tema delicado, es un tema delicado. En aquel momento, con las primeras 3 novelas, yo tenía un grupo de apoyo que me ayudaba bastante el tema de promociones y eso. Después lo perdí por cosas de la vida y bueno, ahí fue cuando me cuestioné mucho si seguir escribiendo porque es difícil hacerse camino solo en este medio, sobre todo cuando uno es totalmente independiente. Pero bueno, después me di cuenta que yo no lo estaba haciendo por vender, que si uno se hace millonario haciendo esto, yo no lo voy a resistir.
pero bueno, había una necesidad íntima, muy personal para seguir haciéndolo. Fue que me lancé a escribir esta cuarta novela. Y bueno, la verdad que en esa primera instancia hubo ventas, pero ahora me resulta más difícil porque, claro, uno le tiene que dedicar tiempo a la promoción y a veces no da. Por eso es muy importante hacer comunidad en este tipo de actividades en las que uno está bastante solo y hacer comunidad para cosas prácticas, porque a veces lo que yo veo mucho en redes es como que, sobre todo los escritores jóvenes, piden muchos consejos de cómo escribir mejor. Y capaz que suena horrible lo que voy a decir, pero no importa cómo uno escriba, porque a veces se centran demasiado en la calidad y se empiezan a obsesionar con detalles, tanto así que dejan de escribir porque se creen incapaces de seguir todos los consejos que escuchan. Y en realidad la escritura yo la considero un arte. Y el arte no, llega o no llega, y no siempre es porque técnicamente sea correcto. Sacando de lado, obviamente, temas faltas de ortografía, esos tecnicismos, obviamente que eso tiene que estar bien, ¿verdad? Uno tiene que escribir lo que siente que quiere contar y largarlo al mundo y ver qué pasa del otro lado. O sea, es mucho más sencilla la ecuación. Y en eso es muy importante hacer comunidad justamente para ayudar a mover la rueda, ¿no? De promocionar, de hacer eventos en conjunto, porque a veces si uno va solo a una municipalidad o algo a pedir un espacio público, es raro que te lo den. Ahora, si ya sos un grupo de 20 escritores que quiere hacer una presentación, tiene otro peso. Entonces me parece que a veces como que hay que dejar un poco de lado el tema de llevar a la obra a un nivel perfecto, que ese es un proceso más individual de lo que cada uno quiere hacer, y sí agruparse para el tema de promocionarse o incluso también de pagar servicios en conjunto, ¿verdad? De pagar a un alguien que se dedica al marketing, alguien que se dedica a las correcciones, diseños de portada y todo eso, que a veces también dificulta muchísimo el proceso de publicación. De tus obras, ¿cuál ha sido la más difícil? ¿Rota? La última, sí, ¿Y fue la cuál? más ambiciosa. Pero es que te dije, escuché que llevaba 5 años escribiendo Rota. O Cinco sea, años, una locura, no lo o, s- recomiendo. o sea que, o sea, ¿y estabas escribiendo las otras o terminaste las otras y esta se No, demoró? ¿O fue simultáneo? ¿Cómo fue eso? pasaron muchas cosas en el medio. Dije, nunca más voy a escribir, no sé cuántas veces. Cuando dije eso, cuando pensé eso, Rota ya la había empezado Rota. Y después empecé otra porque se me vino así con esa fuerza la otra novela. Y después dije, no, yo tengo que terminar, aunque me quede horrible, la tengo que terminar porque es una cuestión como de fidelidad con los personajes, no sé. Y después sigo la otra. Entonces, bueno, se convirtió en una máxima eso de que siempre trato de ser fiel a la idea, a lo que le empecé a invertir y terminarlo antes de empezar a hacer otra cosa. Entonces, esta novela es la más difícil en varios sentidos. Primero, porque es muy ambiciosa, es muy entreverada, no entreverado en el mal sentido, pero tiene muchos vectores el argumento. Toca temas muy sensibles y además personalmente porque casi la abandono no sé cuántas veces, hasta que en un momento dije, la tengo que terminar, punto. Y cuando la terminé, o sea, me da fuerzas ahora para escribir todas las otras cosas que tengo en la cabeza, porque yo, no me importa si vendo o no vendo, si la gente me conoce o no, primero va esto. Primero tengo que escribir porque lo tengo y me parece que soy buena y ya. Después cuando me ponga el cajito de marketing y de vender y todo, pues es otra cosa diferente. Bueno, Débora, sí, para los que nos están escuchando, un ejemplo de esa clase de historias que a veces pasan en la escritura, en donde nos llama desde lo más profundo, nos exige lo más profundo, pero también nos enfrenta a muchos retos, a muchas complicaciones. Y también conozco más de uno que con más que todo con una obra que atravesó sus vidas, ellos comenzaron a dudar mucho en continuar y esa obra, mientras era por una parte como la pared que me detenía,
Al mismo tiempo, después de afrontar el reto, después de enfrentar los miedos, los obstáculos, lo que sea que había que enfrentar, se convirtió en el camino. Entonces, algunas personas dentro de los talleres, cuando los dicto, me preguntan qué pasa cuando no es un bloqueo, sino que es como un remolino que los absorbe y los consume y no saben a dónde ir. Y entonces quieren echar realmente todo al carajo y decir, ya no quiero más esto. Entonces yo les digo, hay algo dentro de ustedes y dentro de su atmósfera, dentro de su ambiente, dentro de su vida, que está intentando salir a través de su obra, porque es arte. Entonces, dejen que este nivel de expresión encuentre la salida y eso implica tomar decisiones, dejar algunas cosas, hacer otras cosas nuevas. En fin, para cada persona es distinto. Y sobre todo con el estilo que tienes tú de la brújula, de dejarte llevar por la historia. Entonces, eso pasa muy a menudo en ese contexto. Entonces, para ustedes, si están en esa circunstancia, lo que más les podemos recomendar, y con el ejemplo que tenemos aquí con Deborah, es no se detengan, analícenlo, pero continúen, busquen la manera de solucionar lo que hay que solucionar, porque lo que viene después es sorprendente, es muy simpático, es muy extraño y vale la pena recorrerlo, vale la pena vivir esa experiencia creativa de que ese efecto de bola de nieve le suceda a su creatividad. Es muy bonito, es espectacular, muy raro, pero espectacular. Sí, incluso, a ver, haber tardado tanto en escribir una novela, ¿no? O sea, todos los procesos creativos, si después los analizamos en frío, tienen muchas aristas, ¿no? Haber tardado tanto en escribir esta novela implica que yo ahora soy una persona distinta a cuando comencé la novela. Muy, muy distinta. Pasaron muchas cosas, entre ellas conversaciones internas de por qué yo me estaba metiendo en este lío. ¿Cuál es la real motivación de que yo estoy escribiendo? A ver si continuaba o no. Y sucede después, cuando uno termina, la pone en el cajón, que es recomendable que descanse un poco antes de empezar a hacer las correcciones, etcétera, ¿no? Yo lo hablo con mi pareja y digo, los escritores estamos todos locos. ¿Cómo nuestro cerebro puede ser capaz de estar leyendo una historia que escribimos nosotros mismos, que conocemos al detalle, y disfrutarla en paralelo como escritores y como lectores a la vez? O sea, llorar con algo que escribimos nosotros, que ya sabemos que va a pasar, y angustiarnos y pasar mal, o decir, ay, esta frase me quedó tremenda, porque obviamente no nos acordamos todos de memoria, entonces de repente leemos una frase y decir, wow, y esto lo escribí yo, y si yo hubiese abandonado, me hubiese perdido esa experiencia multiloca que digo yo, porque es muy raro, ¿no? Que podamos diseccionar así nuestro cerebro, decir, sí, sí, la estoy corrigiendo, pero wow, esta frase, o wow, este momento, o desear que el lector del otro lado lo sienta como uno lo está sintiendo, ¿no? Al escribirlo. Y esos procesos son mágicos. Y creo que tenemos la obligación, los escritores, de hablar más de esos procesos. Porque en esta era que todo es tan rápido, tan superficial, hoy es una cosa, mañana otra, lo de la inteligencia artificial que siempre busca la perfección, que no se hable de todas este manejo de emociones y de pensamientos que tenemos los escritores, es como un crimen. Creo que deberíamos de enfocarnos más en perpetuar ese mensaje y no tanto las cuestiones técnicas que uno va, corrige y listo. No es lo vital de la escritura. Va por otro lado el tema. Es arte que fluye, es una manera de expresar y también es una manera de vivir. Entonces, involucrarse con eso y permitir que lo afecte a uno en esas formas, pues es realmente muy interesante. Y una cosa que anoto es que no hay ninguna prisa, pero sí hay que ser constante, ¿sí? No tienes ninguna prisa por terminarla. Es bueno que vivas la experiencia de tu obra en el tiempo en el que ella va surgiendo. Pero sé constante, no la abandones en el sentido de querer olvidarla, sino hay ocasiones en que dices, necesito un respiro, entonces puedes ir a hacer otra cosa por unos días X o Y, y luego regresar a ella más fresco o con otras ideas o con otro análisis, pero siempre teniéndola en la cabeza en el sentido de por dónde voy, esta escena, este personaje, esta circunstancia. Eso es interesante. Es muy interesante eso que decís porque
con esta obra, con Rota, me pasó eso. Yo la quise dejar, pero ella nunca me dejó a mí. Y tenía los personajes en mi cabeza gritándome escenas, gritándome situaciones. Y hasta me decían, ¿cuándo vas a terminar esto? ¿Cuándo lo vas a seguir? ¿Cuándo lo vas a continuar? Dale, anda. No, pero, y yo con el discurso, ¿no? Pero ¿para qué si nadie me va a leer? ¿Para qué si no voy a vender y no tengo mi grupo y mi comunidad? No, ya está. No, discúlpame, pero no. Y es así, ¿no? Y a veces bromeamos con eso de que los personajes hacen lo que quieren con nosotros, que nosotros somos unos esclavos, pero a veces es esa la sensación, ¿no? Como que hay algo que crece tanto que hay que obedecer y largar eso, porque, no sé, capaz que alguien que estudia otras ciencias lo sabe explicar mejor. Pero es una sensación muy extraña de que como algo te lleva, ¿no? Y bueno, ahora con todas estas cosas que tengo planificadas para el futuro me pasa lo mismo. Quieren que me siente y las escriba, pero ya. Y hay que dejar que fluyan, porque hay una cosa interesante con las novelas y con los libros, como se llevan tanto tiempo, ese cambio de personalidad, de evolución que yo tengo, hace que la historia también tenga unos matices en que se enriquecen con mi propia sabiduría adquirida a través de las caídas, de Exacto. los dolores, de los éxitos, de todo eso que me pasa, de las vivencias con las personas que están ahí, de los fracasos, de todo. Todo eso alimenta la obra. Entonces es divertido cuando yo la escribo y dejo que pasen unos años, muchos años, si tienen la posibilidad de que 10 años después leer su primera obra y van a decir, "Oh, por Dios, o sea, me acuerdo que yo, claro, es que aquí se refleja esa depresión o ese éxito o esa, aquí está en este pedazo del libro. Lo capturé Sí, con eso. sí, Entonces se vuelve también una especie de el diario de tu vida en secreto, ¿no? Pero para uno es un tesoro invaluable que muchas veces logra irse con el lector, pero de maneras distintas. Para él eso que está impreso ahí, impregnado tal vez, es diferente. Entonces es divertido y es un buen regalo que uno le puede dar al universo si estás dentro de esta locura de escribir. Están aquí los que quieren escuchar, a los que les gusta leer. Entonces tenemos los dos universos, ¿no? Al que quiere claro. escribir y al que le gusta leer. Entonces, para los dos es una concatenación, una ósmosis muy extraña, muy simpática. En las redes alguien preguntaba, y ya varias veces han preguntado, quiero escribir un libro, pero no sé cómo. Y yo pregunto, pero ¿por qué querés escribir un libro? A ver, si alguien me dice, andá y metete en una guerra, yo digo, no, ¿por qué? O sea, tengo que tener una motivación muy fuerte para hacerlo. Entonces, a veces como que no se pasa esto de decir, quieren escribir, pero ¿por qué se van a meter en este lío, en este desastre mental a propósito? Realmente uno tiene que tener esa necesidad de utilizar este medio para sacarlo, cosas que uno tiene adentro, ¿no? Que pueden ser desde la historia más romántica y melosa a un crimen terrible, o sea, no importa qué es, pero uno tiene la necesidad de contar. Entonces a veces cuando preguntan así superficialmente, quiero escribir un libro y no sé qué, ¿y cómo hago? Digo, no va por ahí esto. Sí, creo que uno se da cuenta y percibe el ahínco que existe y en la manera en que preguntan. No es, creo que la frase misma de quiero escribir un libro, pero no sé cómo, deja mucho que desear. Y cuando se acerca la gente y dice, tengo estas ideas en la cabeza y me salen y me brotan y qué hago con ellas, eso es otro asunto. Ahí es donde se vuelve más interesante porque ya están viviendo las historias y los personajes ahí y están hablándole a su cabeza. Entonces, eso es otra cosa. Igual, procedimientos y métodos hay para todos los gustos, así que tampoco se asusten si no tienen esa misma sed devoradora de plasmar la historia. Hay personas que son más calmadas, que son más analíticas, que utilizan otros procesos, que les gusta dibujar el mapa y que lo entienden mejor. Hay algunos que somos visuales y dibujamos, hay algunos que somos auditivos y grabamos, hay algunos, en fin, hay diferentes métodos y procesos. La idea es que si quieres contar algo, que no es escribir el libro, es que quiero contar una historia, quiero narrar esta historia, encuentres tu proceso. Eso es lo importante. Encuentres tu... y si han escuchado los podcasts,
se han dado cuenta de que cada escritor tiene un proceso completamente diferente. Y eso es lo que quiero que capturen de estas entrevistas, que cada persona tiene la capacidad, porque hemos encontrado personas muy diferentes, pero todos tienen esa capacidad de llevarlo a cabo, pero que cada uno también tiene su proceso. Entonces, no se angustien tampoco, porque a veces no hay que estar absolutamente loco, sino demasiadamente cuerdo, que es otro paseo. Aparte, eso es otra cosa diferente. Yo siempre cuando preguntan en redes, sobre todo gente muy joven que se nota, ¿qué consejo me dan para escribir? Y yo te digo, el consejo que te doy es que no escuches ningún consejo. Sentate y escribí. Porque, ¿qué pasa? Primero, el tema de abrumarse. Y segundo, que hasta que no te sentás y escribís, no sabes qué es lo que te está pasando con eso. Hay gente que piensa que escribir en papel es una pérdida de tiempo. Yo digo, ¿cómo? Escribir en la computadora te tranca un montón. Claro, entonces, pero hasta que no me senté y lo hice y probé una cosa y otra, después vienen los consejos. Uy, me pasa que uso mucho esta palabra, ¿cómo puedo sustituirla por otra? Bueno, esos consejos súper técnicos y prácticos, perfecto pedir, pero a veces me da como lástima, lástima en el sentido de, ¿no? Maternal, digamos, cuando piden tanto consejo sin haber escrito una sola palabra. Ajá. O por ejemplo, cuando dicen, escribí un montón y no me gustó y lo borré todo. Y yo muero por dentro cuando hacen. Que no sabe Digo, lo no que se borres, pierde. apartalo y claro, apartalo, déjalo ahí, empezó una historia de cero si querés, no hay problema. Pero nunca borres nada. Y ya hablando de Rota, que es lo último que viene ahora, háblanos un poco, o sea, enamóranos un poco de qué se trata la historia. Es como hacer el tráiler promocional de Rota para los que nos están escuchando y se cautiven con él. Bueno, Rota comienza con una chica de la que no sabemos absolutamente nada, pero que está en una situación en la que ya está decidiendo si ella va a tomar la decisión de abandonar la vida o la vida la va a abandonar antes. ¿tá? Ella está huyendo en las últimas circunstancias. Sabemos que huye de una situación muy violenta, está en la calle hace varios días, sin comer. La novela empieza con tengo hambre y la vemos en una situación desesperada. A partir de ahí, ya cuando decide que ya no puede más, se encuentra con otras personas que deciden que la van a ayudar a pesar de su deseo. Es una persona que ha pasado muy mal y bueno, la historia trata de cómo ella va a superar eso y todo lo que va a descubrir de por qué ella llegó a esa situación. Y es una historia de superación personal, pero de transformación. El tiempo que tardé en escribir es paralelo, digamos, a la transformación que ella sufrió, ¿no? Porque realmente la sufre, la transformación. A veces cuando queremos salir de una situación difícil para nosotros a algo mejor, el proceso es muy, muy doloroso. Y aunque creamos que tocamos fondo, a veces tenemos que ir un poco más abajo para realmente resurgir. Entonces la historia trata de eso, de cómo uno resurge, pero tiene que ir muy, muy a lo que es la esencia pura de uno para volver a resurgir en otra cosa. Ella nunca más va a volver a ser como era antes de este trauma que sufrió y no lo va a olvidar, no va a sanar eso, ella va a vivir con eso. Y bueno, ahí se suceden un montón de cosas, es una novela muy intrínseca, hay acción, hay muchas cosas, pero es una novela escrita en primera persona, entonces vemos todo el tiempo qué es lo que a ella le está pasando y cómo esa transformación le sucede y bueno, cómo rompe cosas para construir otras nuevas. Ok, ahí está. Ahí está la introducción al universo de Rota, que yo creo que a ustedes también les ha pasado como a mí. Toda la historia detrás de Rota los ha atraído a averiguar un poco más de eso. Entonces espero que a ustedes también. Y si tiene algún comentario, alguna pregunta, ¿dónde te encuentran? ¿En qué redes sociales Bueno, estás? estoy en TikTok, estoy en Instagram
y estoy en Threads. En Threads estoy bastante activa, me gusta charlotear con la gente. Las otras dos redes son más para mostrar cosas que hago. Débora, _Lusigue. Si no ponen Débora Lusigue así nomás y ya les Sí, salta. debe salir. Entonces ya está, si tienen alguna inquietud, si quieren averiguar algo sobre las obras que ya han salido y leer algo de eso para empaparse un poco de lo que ya viene, entonces ahí están en TikTok, en Instagram y en Threads. Entonces la pueden encontrar, la pueden comenzar a seguir y le pueden hacer preguntas si le quedaron inquietos sobre esta nueva historia que se estrena ahora en septiembre del 2024. Y también les agradezco a ustedes por haber estado en el programa de hoy. A Débora le agradezco muchísimo por habernos aceptado la invitación y ha sido muy interesante conocer tu proceso. Es muy divertido poder conocer a alguien que utiliza este tipo de procesos y le saca el jugo, a pesar de que a veces la cosa se puede llegar a complicar bastante. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo. La verdad que muy, muy linda la energía que se manejó ante todo el programa. Y nada, yo me pasaría horas hablando de libros. No tengo nada ensayado, lo que te acabo de decir en mi novela es porque realmente la conozco, ya no me preparo para nada para estas cosas porque es algo que llevo en la sangre y bueno, cada vez que alguien me pregunta digo, bueno, ponete cómodo. Porque me encanta debatir, intercambiar ideas y contar cuáles son mis procesos, porque esto a veces es un poco solitario. Así que bueno, muchas gracias a la audiencia por estar ahí y por apoyar a escritores independientes y gracias a ti por eso también, que se valora muchísimo. Y bueno, estoy a las órdenes para cualquier actividad en el futuro. Bueno, otra cosa, recuérdanos los nombres de las obras que ya están disponibles y las que encuentran en Amazon, ¿verdad? Recuérdanos los nombres. Sí, en Amazon, por poco tiempo, porque me voy a ir de Amazon, pero están disponibles en mi página web. Y Y la allí página, mismo pero la página web no la sí, mencionamos, ¿cómo es? no, es www.petitboxuy. Yo si quieres después te lo paso escrito para que le quede ahí a la audiencia. Y allí están en el mismo formato que en Amazon, e incluso se pueden leer las primeras páginas para conocerlas. Y se pueden comprar y yo les envío después para que lo puedan leer en su Kindle o en el dispositivo que tengan, o adquirirlas en papel, que bueno, eso hay que coordinar envíos y todo. Porque Amazon cada vez se nos complica más a nosotros los independientes. Y bueno, Entonces, lanzo el título de las novelas, sí, que es, la primera es Fuego Oculto, la segunda es Knockout y la tercera Inocente Intrusa, que son novelas totalmente diferentes. Y bueno, los invito a que vayan a la página y lean ahí los primeros capítulos para engancharse. Y bueno, ahora el 13 de septiembre se viene Rota. muy bien, muchísimas gracias por eso y los esperamos para que vayan allá y nos cuenten qué tal les pareció. Si alguno de ustedes ya ha leído alguna obra de ella, entonces también sus comentarios acá en la caja de comentarios de tanto del Spotify como de YouTube la pueden dejar. Y también les recuerdo que Guiones, Libretos e Historias es el canal de YouTube y el podcast que está en Spotify y en YouTube para los que les encanta este mundo de crear historias. Así que les agradezco por la atención y los espero en el próximo episodio. Esto es Guiones, Libretos e Historias. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura, los guiones y las narrativas cautivadoras. Desentrañaremos los secretos detrás de tus historias favoritas. Descubriremos cómo crear tramas inolvidables. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.